tipo de sangre, las huellas que hayan habido, el tipo de arma, una serie de cuestiones que van a determinar la culpabilidad o no de las personas que mataron a esa otra persona. Entonces aquí el testigo no habla porque el testigo está muerto. Lo propio ocurre en esta investigación. Nosotros no podemos basarnos en versiones de personas, lo que nos basamos es en pruebas científicas. O sea, lo que habla aquí son lo que dejaron escrito en las computadoras, son los correos electrónicos, la comunicación que estas personas tenían, la intención que tenían, los mapas que dejaron, el armamento y una serie de cosas. Las pruebas. Pero pese a esta situación existen dos sobrevivientes. Estamos hablando de de Tadic y Tuazo. Esas personas trabajaban conjuntamente Eduardo Rosa Flores. Tenían sus centros de operaciones en Cotas y Fegata Cruz. Entonces, esas personas lógicamente nunca van a hablar. Si hubiese estado Rosa vivo, tampoco hubiese hablado. Entonces, estamos en la misma situación. Yo creo que manifestar de que si Rosa hubiese estado vivo, hubiese dado muchas luces, eso yo creo que es incoherente, ¿no? Porque si tenemos actualmente a dos personas vivas que no hablan, es precisamente porque nunca ellos se van a inculpar. Bueno, eso era parte de la declaración que dio el fiscal Marcelo Sosa a Roberto Navia en una entrevista que se realizó hace unos días atrás. Roberto, ¿cuál fue el ambiente de esa entrevista? Me decías que no estabas... ¿Te intimidaste en algún momento? ¿Te dio temor el preguntar algunas cosas? No, miedo no sentí. Sentí una gran oportunidad para hacer las preguntas que me habían nacido desde el comienzo, cuando yo lo veía a Sosa en la televisión, dando conferencias de prensa, y como periodista obviamente quería estar en ese lugar para preguntar. Entonces el destino me da la posibilidad de estar frente... Me hiciste una interesante descripción de su mirada, ¿no? Ah, claro que sí. Lo que pasa es que me imagino un personaje como él no está muy interesado en que se le haga preguntas incómodas. Entonces cuando uno se le pregunta si es verdad, por ejemplo, que él cobra dinero a las personas para que no se las involucre, obviamente que guarda un silencio antes de contestar, y ese silencio incluye una mirada diferente a la que suele... Hay sin embargo algunos antecedentes que no hemos publicado y que a lo mejor no sé si diré ser invidente o aportará al proceso, pero con Sosa hubo una circunstancia muy especial en esta entrevista que de repente es bueno que se haga público. Sosa te llamó en la tarde después de haberla hecho. Yo estuve en una entrevista, duró un buen tiempo. Antes de grabar estuvimos conversando, un poco contando mi vida. Soy un periodista que tiene trabajando en el deber durante 10 años. Después vino la entrevista, las preguntas, que empieza con una pregunta abierta de cómo está el proceso y termina con una pregunta justamente sobre asuntos delicados. Y después, interesado como yo estaba, quiero tener documentos. Entonces él me dice que puedo venir en la tarde y que me va a atender su ayudante. Pero salgo de la oficina y recibo una llamada del mismo Sosa y me dice que vuelva en la tarde y que me va a esperar para hablar algunas otras cosas, ¿no? Llego, habré estado unos 30 segundos aguardando. Él estaba muy amable y me dice cómo es posible que te hagan esperar. Era que me llamé, muy amable, ¿no? Y la cosa lo que me pidió fue que no publique los asuntos personales, porque yo le hice preguntas personales de familia, hijos. Entonces él me dice que su vida corre peligro. Entonces yo me comprometo en que no voy a publicar, porque entiendo que con la vida humana y los familiares no hay que meterse. Y entonces él me pide para asegurarse que sí es que yo puedo borrar en ese momento la entrevista. Obviamente es una figura muy, muy delicada. Le digo que la entrevista ya la dejé en mi computadora del hotel y que no puedo borrarla, ¿no? Entonces me dice que sí, que me pregunta varias veces cuándo va a salir la entrevista. Después viene su ayudante y me pide mi credencial. No se la quiero dar porque en la mañana yo ya se la había mostrado a él, y él muy amable me dice que se la dé, que son cosas de rigor. El ayudante se va, lleva mi credencial, estimo que obviamente fue a registrarme, ¿no? No sé si a sacarle fotocopia o a registrarme. Ese fue el pasaje. Días después tengo llamadas de él a mi teléfono preguntándome cuándo va a salir el reportaje, porque hemos demorado unos días
porque veníamos trabajándola. Y no habíamos definido una fecha de salida hasta por protección, digamos. En todo caso era necesario que se conozca esto por la transparencia misma del proceso, por si ocurre algo. Lo dice prácticamente aquí Roberto de manera primicial, lo cuenta, ¿no? Para que se conozca. Vamos a volver al tema. Les quiero comentar que... Sí, a ver, Carlos. El fiscal Sosa también es un fiscal puesto exactamente a la medida de lo que necesitaba el gobierno. Era el más oscuro de todos los fiscales pasivos, con una serie de acusaciones y de pequeñas fallas y grandes delitos que lo acusaban al fiscal Sosa. Y este era el hombre que necesitaba el gobierno, es decir, un hombre al que se lo podía manejar. ¿Vos conocés antecedentes de él? ¿Qué otros casos así importantes? Sí, yo los dije, pero yo recibí una solicitud de una señora de que su caso de su hija no lo tenía. Entonces yo nunca, una vez lo dije, la llamé a la señora, me confirmó todos los detalles, pero Sosa es un personaje oscuro, un mal fiscal que se convirtió en estrella de la noche a la mañana, con acusaciones en todo Santa Cruz de que recibió dinero. La respuesta que te da es muy evasiva, no es no, yo no recibí. Dicen que tengo 2 casas, ¿dónde están las casas? Que las demuestren. Que las muestren, es decir, una vez hubo un diputado cruceño en el Parlamento en la época de la nacionalización de la reforma agraria, y dijeron hay un diputado que se ha llevado las vacas de no sé quién, ¿no? Y el tipo se levanta y dice trabuque, ¿no? En pleno Parlamento. Está más o menos en la misma. Tal vez nos alcance el tiempo para analizar un poco más el perfil del fiscal Sosa, pero quiero volver a lo central. ¿A qué vino Sosa a Bolivia? Quiero comentarles, a propósito de dar oportunidad también a la gente que nos escucha, está escuchándonos en Budapest, Hungría, la mamá de Arpad María Rossi, la tengo precisamente aquí en el Facebook en este momento, y ella está reaccionando en términos de algunas de las apreciaciones que han planteado ustedes. Por ejemplo, ella no está de acuerdo que comparen con el Che a Rosa. Rosa era mucho más valoroso, dice ella, que habla español un poco, se trata de hacer entender así. Y luego dice, los serbios mataron a niños y mujeres húngaros, Rosa estaba ya como periodista, más protegió a los húngaros, por húngaros él es un héroe. Bueno, ella está escuchando nuestro programa, el programa que estamos haciendo ahorita, y hace esta puntualización de respuesta seguramente a algunas de las cosas que se han dicho. Yo quiero volver, en todo caso, al tema de este bloque, que era ¿a qué vino Rosa a Bolivia? 3 hipótesis. El fiscal que señala que vino a dividir el país mediante un alzamiento armado, Carlos Valverde, que dice que vino a conspirar contra Santa Cruz, y una última hipótesis que ha surgido del amigo de Rosa, que dice que vino a comandar una policía cruceña de autodefensa. Yo no le voy a dar a ninguna de las 3, porque hasta que se consolide un proceso judicial, creo que son 3 hipótesis. Pero, a ver, Carlos, quiero que expliques rápidamente en qué consiste tu hipótesis, que es antagónica a la del fiscal, ¿no? Vos decís que lo trajo el gobierno a Rosa Bolivia. Lo trae el gobierno porque sentía que estaba perdiendo la batalla política. Si vos te fijás, ya en el año 2007 en varias ocasiones el presidente Evo Morales comenzó a hablar del separatismo cruceño. Tengo yo en el libro registradas varias de esas ocasiones. Cuando habla al día, te estoy hablando en febrero, lunes 11 de febrero, el presidente sorprendía autonomía es unidad y se manifestaba de acuerdo con el referéndum. Y decía, los estatutos autonómicos de Santa Cruz son para dividir el país, al igual que lo que ocurrió en Kosovo. No es mucha casualidad que intente vérsenos como los hombres pero que estábamos en esto. Harold, ¿cómo se dice hormiguero en inglés? Ok. Los americanos tienen una teoría, dicen hay que salir a patear hormigueros para ver si hay hormigas. Pero ellos necesitaban quien venga a patear el hormiguero cruceño, porque no se hablaba de
de separatismo, nunca se habló del separatismo. En Santa Cruz nunca se ha hablado del separatismo que nosotros por lo menos hayamos escuchado. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, pero el gobierno necesita meter a alguien aquí para ganarle la batalla. Y necesita alguien que venga a patear el hormiguero para saber si había gente dispuesta a hacerlo. Se generan los conflictos del 2008 en actitudes muy raras, pero muy raras. Toda la gente de la Unión Juvenil Cruceñista, que era la que encabezaba y que tomaba instituciones, después yo recuerdo que fui agredido incluso por la Unión Juvenil con 5 jeeps que fueron a mi oficina a tratar de entrarse cuando yo estaba haciendo programa, y después todos ellos, yo digo, volvieron al movimiento al socialismo, absolutamente todos. La señora Demetri, que lo increpó y lo golpeó al periodista, al escritor en todo caso Alfonso Román, todos volvieron al movimiento al socialismo después que se hicieron las cosas. Ellos necesitaban quien lo haga, y el hombre que encajaba perfectamente para esto era Eduardo Rosa. Y Eduardo Rosa viene, y la esposa aquí, la compañera de Rosa, tiene una confusión grande. Dice, Eduardo nunca sacó un documento de identidad diferente. ¿Y con qué nombre murió? Con el nombre de Hurtado Flores, ¿verdad? Les voy a pedir un segundito, hacer un nuevo corte para volver. Claro. Vamos a seguir desarrollando este tema. Le voy a preguntar también a Harold lo mismo. ¿A qué creen que vino Rosa Santa Cruz? Y bueno, a nuestro invitado. Enseguida volvemos. Enseguida volvemos con más. Porque creo que todavía no está establecida la verdad definitiva. Hace falta investigar bastante. Hay hipótesis, y sobre las hipótesis debemos todavía profundizar y analizar distintos elementos. Reitero, vamos a preguntar, hoy no voy a opinar sobre el tema definitivamente, ni espero que me diga, me pida que diga que lo trajo el gobierno o lo trajo un grupo de cruceños. Estamos informando esencialmente e indagando qué es lo que pasó con el caso Rosa, y eso estamos preguntándole a nuestros invitados. ¿Por qué vino Rosa? Carlos Valverde tiene su hipótesis, él la defiende, respetable. Quisiera conocer la opinión ahora de Harold Olmos. ¿Por qué vino Rosa, o a qué vino Rosa a Bolivia? Mira, es una pregunta que cualquier periodista tendría que hacerse, ¿no? Alguien va a hacer un viaje, imagínate la distancia entre Budapest y Santa Cruz para venir a cazar pajaritos acá, para venir a ver el medio ambiente cruceño. No creo. Evidentemente venía acá con planes que iban más allá de un simple y barato turismo. Ahora, si esto era como se ha pintado esta, que acabó siendo una aventura trágica, algo siniestro, que buscaba dividir a Bolivia, que había un intento separatista, bueno, eso es otra cosa. Yo creo que el sentido común te habla de la necedad de pensar en una alguien dijo por ahí, balcanización de Bolivia. No creo que uno de los escuchas, ¿no? Pero yo digo, precisamente observaba una de las afirmaciones de Carlos, que está aquí, que decía el término balcanizar ya es algo de uso común para casos como nuestro, eso viene de los 90. No, yo no creo, además que eso pueda darse, porque de una manera u otra, Bolivia, si no existiera, habría que crearla para ser país tapón en el centro de América del Sur. No creo que nadie quiera ver aquí una situación originada en Bolivia como la que se ha dado en Europa a través de 2 guerras mundiales. Jorge Gil, ¿qué cree? ¿Por qué, con qué misión vino Rosa a Bolivia? Bueno, ya que nos estamos remitiendo a la hipótesis, la de Carlos, muy conocida, cada su libro donde tiene, además es una investigación muy seria. Sin embargo, lo que llama la atención es las últimas revelaciones que ha sacado el Deber el pasado fin de semana, que de alguna manera no condicen con la hipótesis que tiene Carlos. Uno se pregunta, pero este hombre era tan hermético que ni siquiera a su mujer le contó nada, absolutamente nada, porque lo que dice la mujer y lo que dice su mejor amigo no tiene absolutamente, por ejemplo, nada que ver con la hipótesis de Carlos.
Él habla de que viene acá primero habla de que viene a comandar una policía departamental, lo que decíamos al comienzo, después de que por ahí puede verse enfrentado a la Armada Boliviana, y después dice que el mejor amigo dice que se enoja porque lo que le prometieron, el hombre vino y no se encontró con nada de eso, le habían ofrecido una cosa y viene a Santa Cruz y resulta que era otra. Roberto Navia, ¿cuál de las hipótesis tiene más sentido? ¿O no te jugás tampoco? Yo creo que si es por parte del Ministerio Público nunca vamos a saber la verdad. Esa es la conclusión que he llegado hasta este momento. Como está encarado Sí. actualmente el proceso de investigación, sí. Creo que nos deja a todos... La respuesta del fiscal me deja más dudas todavía para seguir preguntando, no solamente a él, sino para, mientras se pueda preguntar, yo creo que los periodistas en Bolivia lo vamos a hacer. Y el periódico está en ese plan. He leído el libro de Carlos, lo hice cuando viajaba a Montevideo, lo leí en el avión y después cuando me iba en buquebús a Montevideo. Y es un libro muy respetado, muy respetable por las cosas que dice, una investigación que seguramente te ha demorado bastante tiempo. 3 años. Sí. Entonces creo que es un libro para ser considerado también. Y hay un reclamo permanente que hace Carlos con razón, que es de que no te han escuchado hasta el momento el investigador, ¿no? Del caso. El fiscal Sosa debería llamarlo, según he escuchado muchas veces a Raúl García Linera, por ejemplo, declarar. Por supuesto que debería llamarlo a Raúl García Linera. Raúl García Linera tiene una participación importantísima en este caso. Habría que ver lo que diga Clavijo, por ejemplo. Porque Clavijo se retira del gobierno el día que los matan a los muertos allí en el Hotel Las Américas, porque él sabía que, y se va dando un portazo porque él sabía que los podían detener vivos, porque él dio la voz de alerta. Él estaba en el hotel y él dijo ya pueden entrar, y cuando comenzaron a entrar él se salió y él sabía que estaban durmiendo. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué lo matan? Para mí, por todo lo que sabía. Ahora, Rosa no, coincido con vos, nunca dijo exactamente a nadie a lo que venía, pero si vos te fijás, mucho idealismo, cuando habla con su amigo András Kepes, le habla de un montón de cosas. Y ese día Santa Cruz estaba tomando instituciones y el hombre decía, me llamaron de Bolivia hace 1 año y medio, cuando en este país 1 año y medio antes las cosas estaban bien, pero sin embargo a su amigo el 8 de septiembre, y él se viene el 30, a su amigo no le dice, yo estuve en Bolivia en 2 oportunidades, en la primera fui a renovar mi cédula. ¿A qué vino a renovar su cédula? A volar desde España hasta Santa Cruz sin dejar rastro con un pasaporte húngaro, porque claro, desde España vos te subís con un pasaporte boliviano y podés llegar hasta Santa Cruz con un pasaporte boliviano, es decir, con la cédula de identidad boliviana, y podés llevar a Santa Cruz con la cédula de identidad boliviana. El de Hungría se va hasta Madrid, en Madrid toma con ese documento y se viene y no deja... Quiero preguntarte, ¿vos sostenés la misma versión del fiscal de que Roxa entró, por ejemplo, en avión a Bolivia en su última llegada? No, yo te estoy mostrando fotos en el libro de que él estaba en autobús por Brasil. Exactamente, él. Exacto. Me imagino En que la tendrá... rodoviaria, yo tengo la foto en el libro sobre la rodoviaria. Pero el fiscal Sosa dice que llegó acá el 1 de octubre y llegó en avión. Me imagino que tendrá pruebas de que llegó en avión. No existen las pruebas. ¿Te sorprende que el fiscal no haya tomado en cuenta la investigación de Carlos? No me sorprende porque al fiscal no le interesa tomar en cuenta otras versiones en general, ¿no? Fíjate que él niega en la entrevista que ustedes le hacen sobre camarada Linera. Y sin embargo, todos los demás mails de Hush Mails, él los asume como cierto. Es decir, todos los demás mails que no tocan a Linera, él los asume como cierto. El único que no vale es ese. Pero sin embargo, él viaja hasta Canadá a tratar de saber lo que son los correos y a ver si los puede destapar, y como no usó los conductos regulares, en Canadá le dicen vuelva a ser joven y termina volviéndose. Yo voy a tratar, antes de entrar a la siguiente pausa, de que ya en función del registro documental,
la productora del programa, Ivana Ferreira, pueda poner al aire lo que nos dijo Balín en Hungría respecto a lo que le dijo Roxa en términos de su misión en Bolivia. Está en inglés, pero ahí quedará para el registro documental de este programa. Lo escuchamos a continuación. Bueno, me ha pedido que hagamos un corte y ahí sí, a la vuelta estaremos con esta grabación. Enseguida volvemos. Enseguida volvemos con más asuntos pendientes.